Veo que algunos hermanos están un poco, sí, enfermos, ¿no? Por el virus. Pero bueno, sí, oraremos muchos por los hermanos que están un poco, sí, enfermos, para que Dios les sane cuanto antes. Entonces vamos a empezar a escuchar la palabra para preparar nuestro corazón. Primero vamos a orar juntos. Voy a orar. Padre nuestro Dios, santo y misericordioso que nos amas, te damos las gracias por darnos tu gran amor, tu gran gracia, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz, derramando toda su sangre para limpiar nuestro pecado eternamente. Por eso, por su sangre hemos sido salvos, hemos sido librados de toda la pena del infierno, del pecado. Por eso te damos las gracias. Y ahora somos tus hijos preciosos ante ti, Señor. Por eso nosotros tenemos la confianza tan segura para orar a ti, Señor, y para esperar a ti, Señor. Por eso siempre estando con nosotros y danos más sabiduría, más fuerza y más ánimo para que podamos seguir a ti, Señor, en cualquier momento, en cualquier situación. Como sabemos, siendo cristianos, podemos recibir muchas tribulaciones, persecuciones del mundo. Por eso, sin tu ayuda, nosotros no podemos aguantar y soportar y vencer estas cosas. Por eso nosotros queremos confiar en ti más y más. Por eso llena nuestro corazón de tu amor, de tu palabra, para que podamos ser guiados por tu evangelio, por tu palabra. Por eso siempre te pedimos. Y también oramos por los hermanos y hermanas que están débiles física y espiritualmente. Algunos están enfermos. Por eso nosotros queremos apoyarles con nuestras oraciones para que tú puedas sanarles cuanto antes, para que ellos puedan servirte a ti, Señor. También hay algunos hermanos que están buscando el trabajo. Por eso concédele el trabajo más digno para que pueda reunirse contigo, Señor, en estas reuniones. Por eso te pedimos. También nosotros no sabemos muy bien la situación de cada uno de ellos, pero tú sabes mejor que nosotros. Por eso solamente tú puedes consolarles, puedes sanarles, puedes levantarles de su desánimo, de su caída. Por eso siempre nosotros queremos orar por ellos para que ellos puedan recobrar su ánimo, su pasión. Por eso te pedimos. También te pedimos que nos envíes cada día más gente a tu iglesia para que ellos puedan encontrar tu gran amor, tu gran gracia por medio de tu evangelio de verdad. Por eso, solamente por este motivo, nosotros queremos servir y trabajar duramente. Por eso, concédenos y la salud buena y también el corazón más generoso para esta gran obra. Y hay algunos hermanos que no están aquí por alguna circunstancia. Por eso siempre, si estando con ellos, donde estén, para que ellos puedan acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu palabra. Por eso te pedimos, desde el primer principio hasta el final de la prédica, todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para empezar, vamos a buscar un versículo de la Biblia, el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10. San Juan, capítulo 10, versículo 10. Solo un versículo. Entonces vamos a buscar y leerlo juntos. San Juan 10, versículo 10. Si lo tenemos, vamos a leerlo juntos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La semana pasada aprendimos sobre las profecías del nacimiento de Jesucristo, ¿no?
Sí, no solo para saber el cumplimiento de estas profecías, sino también para aplicar a nuestra vida estas profecías, ¿no? Sí, por eso, sí, debido a que no tenemos buena memoria, aunque escuchamos sí, una vez, podemos olvidar tan fácilmente, ¿no? Entonces sería mejor que escuchemos varias veces para meditar y reflexionar y también poner en la práctica en nuestra vida lo que hemos aprendido, ¿no? Sí. Hoy me gustaría que pensemos en los propósitos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, todo el mundo sí sabe que Jesús vino hace 2000 años más o menos en este mundo y él murió en la cruz, ¿no? Eso la historia, eso la realidad históricamente. Aunque no creyentes saben estas cosas, ¿no? Pero para nosotros, como cristianos salvos, si tenemos que pensar bien el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos leído el versículo, capítulo 10 de San Juan, versículo 10, el ladrón. ¿Sí? Entonces, habrá ladrón, ¿no? Y como sabemos, el capítulo 10 nos menciona sobre el buen pastor. Entonces, hay dos tipos de las personas, ladrón y buen pastor. Aquí está escrito el motivo de venida de ladrón, ¿no? ¿Cuál era? Sí, para hurtar, matar y destruir. Primero, hurtar, sí, robar algo precioso, ¿no? De unas personas. Y también matar y destruir. Entonces, ¿qué roba el ladrón? ¿No? Cuando viene el ladrón en mi casa, él robará la cosa más sí, sí, valiosa, ¿no? Sí. Entonces, para las personas, para cada uno de nosotros, ¿cuál será la cosa más valiosa que tenemos? ¿Sí? El espíritu, el alma, ¿no? Entonces, ¿a quién se refiere este ladrón? Como sabemos, Satanás, el enemigo de Dios, el diablo, ¿no? Él quiere hurtar o robar algo más importante de las personas, es alma y el espíritu de las personas. Después de robar y matar y luego destruir. O sea, después de matar, o sea, desconectar la relación con Dios, entonces esa persona va a ser destruido. Por eso el motivo de venida de ladrón es esto. Pero en cambio, totalmente diferente el propósito de la venida de un buen pastor, el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como este versículo, yo he venido para que tengan vida. Entonces, si las ovejas, las personas que escuchan la palabra de Dios, pueden tener la vida, no vida física, sino vida espiritual, vida eterna, ¿no? Por eso una persona entiende bien el motivo de la venida de Jesucristo, puede tener la vida eterna. Y no solo esto, sino aquí para que la tengan en abundancia. Dios, el Señor, quiere darnos la vida. No solo la vida eterna, sino también la vida en abundancia espiritualmente. Por eso cuando aprendemos bien, cuando aplicamos bien el propósito de la venida del Señor Jesucristo, entonces podemos conseguir sí, la abundancia espiritualmente. Por eso hoy, no sé, si nos da tiempo, vamos a aprender uno y uno. No solo una cosa, sino varios motivos, propósitos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo una vez he explicado este tema hace unos años, ¿no? Sí, pero creo que se ha olvidado a algunos, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver, primero, ¿por qué Jesús vino a este mundo? Todo el mundo sabe, Jesús vino para salvar a los pecadores, ¿no? Sí, está escrita esta cosa, pero más allá de este propósito, hay un propósito más importante. ¿Sí? Jesús vino a este mundo para cumplir la voluntad
de Dios. 자, vamos a buscar Hebreos capítulo 10. El primero motivo de la venida de nuestro Señor Jesucristo es para cumplir la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 9 y 10. Hebreos capítulo 10, versículo 9 y 10. Si los tenemos, también vamos a leerlos juntos. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí está escrita el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para hacer tu voluntad, o sea, para hacer la voluntad de Dios. Si Jesucristo era Dios, ¿sí o no? Sí. Pero ¿por qué tenía que hacer la voluntad del Padre Dios, no? Sí. Sí, a través de su sacrificio, su muerte, se puede cumplir la voluntad de Dios. Si los creyentes, sí, saben la voluntad de Dios, pero sí, la voluntad más importante de Dios es, como está escrito en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 40, ¿no? Todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Eso es la voluntad de Dios, ¿sí? Para hacer esa voluntad, que dar la vida eterna a las personas, Él tenía que venir y cumplir su voluntad de Dios, ofreciendo su cuerpo como un sacrificio, ¿no? Sí. Por eso, para cumplir la voluntad de Dios, sí, Él tenía que someter a sí mismo. Cuando escuchamos la oración de Jardín Getsemaní, ¿no? Sí, el libro de Hebreos, en el libro de Evangelios no está escrita la lágrima de nuestro Señor Jesucristo en este lugar. Pero el mismo libro de Hebreos capítulo 5 está escrita como esta expresión. Vamos a ver. 5, 7 y 8. Hebreos capítulo 5, 5 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En los días de su carne, ¿sí? Entonces, no solo un día, sino muchos días de su vida en carne, ofreciendo ruegos y súplicas. O sea, él oraba mucho, ¿no? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, ¿sí? Entonces, si Dios Padre tenía poder, autoridad de librar a Jesús de su muerte, ¿no? ¿Sí? Por eso Jesús oraba en Jardín Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa amarga, ¿no? ¿A qué se refiere esta copa amarga? Copa de muerte, copa de la cruz. Si es posible, ¿no? Eso preguntando a Dios Padre, ¿no? Si es posible, entonces quita de mí esta copa amarga. Él supo muy bien, sí, el dolor de la crucifixión. Él supo muy bien su destino final, ¿no? Porque él nació, ¿sí? Desde nacimiento, él supo muy bien su destino de
su vida, ¿no? Yo moriría en la madera, llevando todos los pecados del mundo entero. Y luego yo sufriría este gran dolor, ¿no? Sí. Por eso él suplicaba al Padre Dios, que tenía poder de librar de la muerte. Pero él sometió ante la voluntad de Dios. Ya vamos a buscar San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, versículo 42. Leamos juntos. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Si quieres, ¿sí? Preguntando, ¿no? El querer de nuestro Padre, ¿no? ¿Sí? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios, pero tenemos la carne muy débil, ¿no? Sí, el carácter muy débil para hacer la voluntad de Dios. Por eso hace falta la oración. ¿Por qué oramos a Dios? ¿No? Para cumplir este versículo. ¿Sí? No se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Sí, como sabe, ese mismo capítulo San Lucas, capítulo 22, dice que su sudor como la gota de sangre. Algunos médicos dicen que un síntoma que se ha mezclado sudor y la sangre. Por eso se puede convertir el sudor en la sangre, con mucha angustia, ¿no? Con mucho dolor, ¿no? Por eso en aquel momento Jesús oraba mucho, en extremo, porque él quiso evitar esta copa amarga. Pero si hubiera escapado, si hubiera evitado de esta copa amarga, entonces ¿qué le va a pasar a toda la humanidad? ¿No? ¿Sí? Toda la humanidad no puede tener la vida eterna. O sea, no puede cumplirse la voluntad de Dios. Por eso él oró de esta manera. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso nosotros también tenemos que orar de la misma manera, ¿no? Sí. Nosotros tenemos nuestra propia voluntad, pero no sabemos dónde estará la voluntad de Dios. Por eso en la oración hay que preguntar a Dios y luego hay que cumplir como esta oración. No se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces Dios cumplirá su voluntad a través de mi oración, a través de mi vida. Vamos a ver, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Sí, morir en la cruz. Humanamente no quiere nada, ¿sí o no? Sí, vamos a ver, para nosotros también. Si la voluntad de Dios es mi muerte, entonces ¿qué tenemos que hacer? Hay que aceptarla, ¿no? Sí, pero humanamente nosotros no queremos estos. Pero cuando leemos, escuchamos los testimonios de los cristianos anteriores, ¿no? Como misioneros, ¿sí? Algunas veces hemos escuchado, ¿no? ¿Sí? Los misioneros se fueron. ¿A dónde? Donde no hay evangelio, ¿no? Entonces se sacrificó también su vida. Sí, sin éxito, ¿no? Como Jim Elliot, ¿no? Un joven muy, sí, no sé, poderoso, tiene gran futuro, ¿no? Pero él se fue a Ecuador, en Amazonia, ¿no? Sin dar ninguna palabra a las tribus, ¿no? Inmediatamente llegó aterrizado en la tierra, de repente las tribus, ¿no? Le lanzaron y murieron. Sí, 5 jóvenes, ¿sí? Sin éxito, ¿no? Pero eso, la voluntad de Dios, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos que saber estas cosas. Pero cuando cumplimos la voluntad de Dios, ¿qué hará? ¿Qué le dará a Dios? Su gloria. Ya, vamos a ver. San Juan, capítulo 17,
versículo 4. San Juan 17, 4. Después de San Lucas. San Juan 17, versículo 4. Ya, leámoslo juntos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra. Aún no, si no murió. Pero ¿por qué como dijo de esta manera? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso significa yo ya he decidido para entregarme a mi vida, ¿no? A la muerte, para cumplir la voluntad de Dios. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, entonces Dios recibirá su gloria. No solo esto, devolverá a nosotros su gloria, ¿no? Por eso Jesús vino a este mundo para cumplir la voluntad de Dios, el motivo de dar gloria a Dios. ¿Sí? Nosotros también tenemos que dar la gloria a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la primera voluntad? Como sabemos, recibir la vida eterna. Por eso la gente que todavía no tiene la vida eterna, para dar la gloria a Dios, primeramente tiene que recibirla. Eso cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Por eso aquí Hebreos capítulo 10, como hemos visto, versículo 10. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí somos santificados, dice la Biblia. ¿Realmente somos santificados? ¿Vivida santa, santificada? No. ¿Sí? Nosotros aún pecadores, ¿no? Podemos mentir, podemos tener contienda, podemos discutir, ¿sí? Podemos odiar a alguien, ¿no? ¿Sí? Eso significa no somos santificados. Pero ¿por qué aquí? En esta voluntad somos santificados. Hay una palabra en esa voluntad, ¿no? O sea, voluntad de Dios. Una persona tiene la vida eterna, tiene la salvación verdadera, ya santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿no? Por eso una persona tiene que alcanzar esta voluntad, que tener la vida eterna. Y ya tenemos la vida eterna, entonces ¿qué tenemos que hacer? También entregar esta vida eterna a otras personas. Eso cumplir la voluntad de Dios. Nosotros no podemos morir en la cruz, así como murió Jesús, ¿no? Sí. Nosotros no podemos, aunque no moriría yo, pero con mi muerte no puede dar la vida eterna a otra persona. Pero podemos dar la vida eterna a otra persona. ¿Con qué? Con el Evangelio, con la palabra de Dios. Por eso Dios, sí, el Señor entregó esta gran obra primero a los discípulos, ¿no? Diciendo a Pedro, ¿no? Te doy la llave del cielo. Si tú abres esta puerta del cielo con esta llave, entonces abrirá en la tierra también. Pero Iglesia Católica malinterpretó esta cosa, ¿no? Solamente esta autoridad tiene el primer papa, que es Pedro, ¿no? No. Eso para todo el mundo. Nosotros tenemos esta llave para abrir la puerta del cielo, utilizando el evangelio verdadero de la salvación. Una persona entiende, puede tener la vida eterna. Entonces nosotros también podemos cumplir esta voluntad de Dios y podemos dar la gloria a Dios. Por eso nosotros primero tenemos que utilizar esta cosa, ¿sí? Cuando si abrimos la Biblia, podemos mostrar los versículos, que es el evangelio, que nos da el perdón eterno, la vida eterna. Una persona se entiende, ya puede tener la vida eterna, ¿no? ¿Es gran obra? ¿Sí o no? Sí. La obra más valiosa del mundo es esto, ¿no? Sí, hay muchas obras, muchos trabajos, sí, valiosos en este mundo, como gran empresario y presidente de estados,
¿sí? Pueden hacer unas cosas grandes, pero comparando esta obra, ¿sí? Menos, ¿no? Nosotros, insignificante del mundo, pero tenemos este gran trabajo, sí, trabajo, ¿no? Sí. Por eso tenemos que utilizarlo más dignamente para cumplir la voluntad de Dios. No solo esto, en nuestra vida cristiana también hay muchas voluntades de Dios. Por eso tenemos que conocerla bien, como estos versículos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Se entiende mi palabra, no? Romanos capítulo 12, versículo 1. Uno y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, leamos juntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Sí, como versículo 2, para dar nuestro cuerpo como culto racional que agrada a Dios, hay que cumplir versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Sí, para que no podamos conformarnos a este siglo, hay que transformar nuestro entendimiento sobre la palabra de Dios. Y luego tenemos que conocer bien cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta ante Dios. Cuando recibimos la salvación, de repente salió un deseo que antes no tenía en mi corazón, que es agradar a Dios, ¿no? ¿Sí? Eso es un gran testimonio de ser salvos, ¿sí? Si no tiene este deseo, eso significa a lo mejor todavía no tiene la vida de Dios, no tiene deseo de Dios. Se surge naturalmente dentro de mi corazón. Desde ahora en adelante, yo quiero agradar a mi Dios, porque Él me dio su amor, su gracia. Entonces, ¿cómo yo no puedo pagar esta gracia? Sale este deseo en mi corazón, ¿sí? Y como estos versículos vamos a ver, Filipenses capítulo 2, versículo 13. 13 y 14. Filipenses capítulo 2, 13 y 14. Voy a leerlos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. En vosotros. O sea, cada uno de nosotros produce este deseo, ¿no? Para hacer la buena voluntad de Dios. Y también en la iglesia, ¿no? ¿Sí? Todos los hermanos tienen el mismo deseo, que es agradar a Dios. Pero lo más importante es versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿no? Sí. Hay, no sé, hay una historia en la iglesia de Corea. Normalmente las hermanas, las damas, las madres, ¿no? Tienen mucha pasión para agradar a Dios, ¿no? Por eso, si para como un servicio para la iglesia, haciendo la comida, ¿no? Pero para hacer sabor más sabrosa, hay que echar una salsa especial, como sal, y en Corea, salsa de soja, ¿no? Sí, y muy salada, pero muy sabrosa.
Por eso hay alguna hermana dice que para hacer la comida más salada hay que echar sal. Y otra parte, no. Sí, salsa de soja. Así, echamos salsa de soja. Entonces ahí contienda. ¿Cuál es el motivo? Para hacer la comida más rica, ¿no? Para servir a los hermanos. Pero esta parte, un grupo de sal, un grupo de salsa de soja, contienda. ¿Sí? ¿Eso cumple la voluntad de Dios? No. ¿Sí? Eso es un ejemplo, ¿no? En nuestra iglesia también puede hacer esta cosa, ¿no? Sí, yo quiero servir a los hermanos y a la iglesia para agradar a Dios, pero de mi manera. Eso estará bien. O de mi manera, no estará bien. Entonces, ¿qué ocurrirá? Una contienda y murmuraciones. ¿Sí? Dios no quiere esta cosa. Dios quiere en armonía. Armonía, ¿no? Sí. Por eso, en vosotros hace esta voluntad. ¿Sí? Hacer buenas cosas para agradar a Dios, pero sin murmuraciones, sin contienda. ¿Por qué está escrita en el libro de Filipenses? Había dos hermanos muy fieles, pero sí discutían, ¿no? Sí. Discutían, no había, sí, armonía. Por eso le exhortó el apóstol Pablo con esta carta, ¿no? Por eso una persona tiene buena voluntad para agradar a Dios, pero hay que dejar, no insistir mucho su idea, su pensamiento, para hacer la armonía. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Y también la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, eso, la santidad. Ya vamos a buscar 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, del versículo 3, 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 3, voy a leer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí, versículo 3, está escrita la voluntad de Dios hacia los salvos verdaderos. Aquí, 1 Tesalonicenses, no para gentiles, sino para los cristianos, para los hijos de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir la santificación, porque somos santificados. Por eso tenemos que procurar mantener esta santificación, sobre todo de las cosas de sexo, ¿no? ¿Sí? Aquí, fornicación, ¿no? ¿Sí? Os apartéis de fornicación. Pero cuando vemos este mundo llena de estas cosas, ¿sí o no? Hoy en día muy fácil, con móvil, con internet, ¿no? ¿Sí? Puede ver tan fácilmente esas cosas. Antes no había muchos, ¿no? ¿Sí? Pero hoy en día, sí, mucho. Por eso es muy difícil apartarnos de estas cosas. Por eso Dios nos ha permitido que cada uno puede tener su propio, ¿sí?, cónyuge, ¿no? Sí, sí. Esposo y esposa, ¿no? Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. De hecho, el matrimonio es muy sagrado ante Dios. Según dice la Biblia, ¿no? El matrimonio, eso Dios hizo lo mismo. Por eso nadie puede separar, ¿sí?, todo lo que hizo Dios. Solo una causa, por adulterio, por fornicación, ¿no? Eso infidelidad. Solo por esa causa se puede, ¿sí?, separar, pero otra cosa no, ¿no? Por eso la Biblia dice que tiene que honorar bien el matrimonio, ¿sí? Eso una
voluntad de Dios, nuestra santificación. Y no solo esto también, sino otra cosa, ya vamos a buscar. Segunda de Corintios, capítulo 6. Perdón, 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Ya, leamos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este también para los cristianos, no para los gentiles, ¿no? Sí. Tenemos tales promesas. Nosotros tenemos promesas de Dios, ¿no? Sí. Limpiémonos de toda contaminación de carne. De contaminación de carne. ¿A qué se refiere esto? De fornicación, de adulterio. No solo esto, sino también muchas cosas. De pecado con el cuerpo, ¿no? Sí. De hecho, en la Biblia no menciona sobre fumar y... Sí, fumar, ¿no? Sí. Algunos dicen que fumar eso no es pecado. Sí, en la Biblia no menciona, pero vamos a ver. Nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿no? Sí. Si desprecia el templo de Dios, entonces ¿no será pecado? Sí será pecado, ¿no? Fumar, eso le hace daño al cuerpo cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso, por este motivo puede ser un pecado. Pues hay que apartarnos de estas contaminación de cuerpo. Si consumir alcohol, sí, por un motivo, sí, puede ser muy sano. Por eso también el apóstol Pablo le exhortó a Timoteo: para tu estómago utiliza un poco de vino. De verdad, eso es muy sano, pero está borracho. Sí, no consume mucho, Eso sí, será pecado ante Dios, ¿no? Sí, por eso tenemos que mantener la santidad de contaminación de carne. ¿Sí? Por eso podemos pensar, si desprecia mi cuerpo, eso será contaminar, ¿sí?, del templo de Dios. Y de espíritu, ¿a qué se refiere esto? ¿No? Muchas falsas enseñanzas, doctrinas que contamina del espíritu de las personas. ¿Sí? Por eso tenemos que tener el conocimiento verdadero de la Biblia. Porque hoy en día sale realmente muchísimas enseñanzas por internet. Si cualquier momento podemos escuchar las buenas enseñanzas y doctrinas, pero tenemos que averiguarlo bien. ¿Realmente son verdaderos o no? ¿No? Por eso nosotros tenemos que mantener en la iglesia para tener el mismo conocimiento de la verdad, ¿no? Por eso tenemos que mantener esta santidad. Eso significa cumplir la voluntad de Dios. Primera voluntad es tener la vida eterna y entregarle a la gente esta cosa y mantener nuestra santidad. Entonces el Señor, a través de cumplimiento esta voluntad, puede recibir la gloria. Nosotros tenemos que cumplir esta cosa. Ya vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, versículo 30-31. Sí, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Leamos juntos. Sí. Bueno, también pueden ver la pantalla. ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para gloria de Dios. Bebed, comed, haced otras cosas. Antes de esto tenemos que preguntar a mí mismo, a mi corazón, ¿eso para la gloria de Dios o no? Entonces se dará cuenta la respuesta, ¿no? ¿Sí? Haced bien. Sí,
coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Jesús vino a este mundo para cumplir la voluntad de Dios por el motivo de dar la gloria a Dios. Por eso Él oró de verdad, grandemente. Por eso nosotros hace falta la oración, ¿no? Para cumplir la voluntad de Dios, sometiendo mi propia voluntad, mi carne. Porque mi carne, muy débil para hacer la voluntad de Dios, pero muy fuerte para hacer mi propia voluntad, ¿no? Por eso tenemos que orar mucho, ¿vale? Si el primer motivo de la venida del Señor Jesús, eso, cumplir la voluntad de Dios. Y el segundo, para cumplir la exigencia de la ley. Ya, vamos a buscar San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. San Mateo 5, 17 y 18. Ya, leámoslos juntos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿no? Como este versículo, Jesús vino no para abrogar la ley, sino para cumplir todo la ley. Sí. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios? Los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿no? Sí, pero se puede concluir. El mandamiento de Dios, la ley de Dios es amar, solo amar, ¿no? Amar a tu Dios de todo tu corazón, de toda fuerza, de todo tu espíritu, ¿sí? Amar a Dios. Eso es el primer mandamiento de Dios. Y luego, amar a tu prójimo, así como ama a ti mismo, ¿no? ¿Sí? Amar. Eso es el cumplimiento de la ley de Dios, ¿no? Nosotros en este mundo, ¿para qué vivamos? ¿No? ¿Sí? Para amar a unos otros. Pero el amor de las personas, del hombre, totalmente diferente. El amor de hombre es como una emoción, ¿no? Sí. Por eso, de repente, como un fuego, se arde muy fuertemente, ¿no? Si en la primera impresión, la primera vista, se puede amar, ¿sí o no? Sí. En la primera vista, ese hombre, esa mujer, sí, como mi sí, príncipe azul o mi naranja, sí, media naranja, no idea, ¿no? Sí. En la primera vista, eso sí, amor de las personas, como una emoción, pero se apaga también tan fácilmente, ¿sí o no? ¿Sí? Si no cumple su deseo, entonces se apaga tan fácilmente, ¿sí? En un día, en un momento, ¿no? Eso no es amor que menciona la Biblia, ¿no? El amor que menciona la Biblia es amor de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos amar con el amor de Dios? Tenemos que tener la mirada de Dios, ¿sí? Mirada de Jesucristo. Jesucristo miró al mundo, ¿no? Sobre todo el espíritu de las personas. Él miró el destino de los pecadores. Por eso Él pudo amar hasta el final. Él apreció mucho el valor del alma, del espíritu de las personas. Si no vemos esta cosa, lo que vio nuestro Señor, entonces no podemos tener este amor. Ya, vamos a ver San Juan capítulo 13. Aquí está escrito el nuevo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? San Juan 13, versículo 34. San Juan 13, versículo 34.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un nuevo mandamiento. Sí. Os améis unos a otros, pero una condición, como yo os he amado. Como yo os he amado. ¿No? 자, vamos a ver versículo 1 de capítulo 13. Aquí está escrita, cómo amó el Señor a sus discípulos, ¿no? Leámoslo juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, aquí los amó hasta el fin. Vamos a ver, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿A qué se refiere esto? Ya ha llegado el tiempo de morir en la cruz. En un poco tiempo, en un poco después de este discurso, ¿qué hubo? Sí, un discípulo, se llama Judas Iscariote, ¿no? Sí, lo vendió por 30 piezas de plata, ¿no? A Jesucristo. Lo entregó, ¿no? A la mano de los sacerdotes para que, ¿sí?, muriera, ¿no? Sí. Pero sabiendo estas cosas, Señor lo amó. Amó a sus discípulos, hasta el final. Hasta el final, ¿a qué se refiere esto? No solo por un momento, sino toda su vida. No solo un buen momento, sino, ¿sí?, en cualquier momento, en cualquier situación. Él supo muy bien. No solo Judas Iscariote, sino Pedro también, ¿no? Él negará 3 veces a Jesús. No solo Pedro, sino casi todos los discípulos, ¿sí?, dan la espalda a Jesucristo, ¿no? Sí. Sabiendo esto, él amó, ¿no? ¿Por qué? Él no tenía el amor físico, sino el amor de Dios. Mirando su alma, mirando su espíritu, ¿no? Por eso Jesús amó a sus discípulos hasta el final. ¿Cómo podemos amar a unos otros? ¿Sí? Si miramos nuestra apariencia, nuestro comportamiento, entonces podemos amar unos otros hasta el final. No, no, imposible, ¿no? Sí. Pero en la iglesia tenemos que tener la misma vista de nuestro Señor Jesucristo, que ve el espíritu, el alma, el valor de una persona. Entonces podemos amar a esas personas hasta el final. Podemos sacrificarnos, podemos aguantarnos, podemos soportarnos, ¿sí? Si no tenemos esta vista, imposible cumplir este mandamiento. ¿Por qué Jesús mandó esta cosa? ¿Sí? Vosotros tenéis que primero tener esta vista, que lo que yo vi a las personas. ¿Se entiende mi palabra, no? ¿Sí? Hasta el final, Él amó a sus discípulos. Para cumplir el mandamiento es esto, ¿no? Jesús vino a este mundo y Él cumplió esta exigencia de la ley de Dios. Y nosotros, como sus seguidores, como sus discípulos, ¿sí o no? ¿Sí? Como sus amigos, entonces también tenemos que cumplir este motivo, cumplir el mandamiento de la ley, o sea, amar a unos a otros. Ya vamos a buscar Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, versículo 8. Ya, leamos juntos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Como ese versículo, ¿no? No debáis a nadie nada. Sí. Eso no significa que no podemos tener préstamo de nadie. No, 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 no significa esto. Sino vosotros tenéis que, sí, ser como deudor del amor, ¿no? Sí.
Deudor del amor, ¿a qué se refiere esto? Hay que pagar su deuda, ¿sí o no? Los deudores tienen que pagar su deuda, su préstamo, ¿no? ¿Sí? Eso, sí, natural. De la misma manera, si somos deudores del amor, ¿a qué se refiere esto? Tenemos que pagar, ¿sí? Nuestra deuda de amor a todas las personas. Si pagamos esta deuda del amor a otros, significa será cumplido de la ley de Dios, ¿no? Somos deudores del amor, ¿sí o no? ¿Sí? De unos otros y de otra persona. De hecho, el apóstol Pablo, él se consideró que era deudor del amor. Por eso, él pagó su vida para pagar esta deuda del amor a las personas, ¿sí? Nosotros somos deudores, no somos, no sé, dueño, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos que, sí, pagar esta deuda del amor, ¿no? ¿Sí? Y luego, Jesús vino a este mundo para que podamos estar con Dios. O sea, que haga Dios estar con nosotros. Ya, vamos a ver Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. En medio de la Biblia, Isaías 7, 14. Ya, leamos juntos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí, la profecía de nacimiento de Jesús, ¿no? Sí, pero se llamará Emmanuel. Emmanuel significa Dios está con nosotros, ¿no? Sí. Como sabemos, Dios es la luz. Y el pecado, los pecadores son tinieblas. No se pueden estar juntos, luz y la tiniebla. Pero cuando se desaparece esta tiniebla, se convierte en la luz. Entonces la luz se puede estar con el Hijo de la luz. Por eso los cristianos, la Biblia dice que somos los hijos de la luz. Por eso podemos estar con Dios. Jesús vino a este mundo para que la luz como Dios esté con las tinieblas, con nosotros, ¿no? Sí. Pero para esto, ¿qué hace falta? ¿No? Por eso Dios en el Antiguo Testamento le mandó al pueblo de Israel que construyera, sí, el tabernáculo, ¿no? Sí, el tabernáculo. Sí. La creación de Dios solo ocupa dos capítulos, capítulo 1, 2 de Génesis. El acontecimiento, el juicio grande, el diluvio en la época de Noé, ¿no? Se menciona solamente 4 capítulos, ¿no? Génesis 6, 7, 8, 9, ¿no? Pero el tabernáculo, ¿cuántos capítulos ocupan? Sí, más de 60 capítulos. ¿Sí? Muy importante los tabernáculos. En el retiro de invierno hemos aprendido 5 sacrificios, 5 ofrendas, ¿no? Para Dios. Entonces, ¿dónde se ofrecen estas ofrendas? En el tabernáculo. Tabernáculo es una sombra de Jesucristo. Sombra de iglesia. Sombra de morada de Dios. Por eso hay que construir este tabernáculo para que Dios esté con la gente. Ya vamos a ver Éxodo capítulo 25. Versículo 20. 21, 22. Éxodo 22, 25, versículo 21, 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca,
y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel, ¿no? De hecho, el tabernáculo hay un lugar santo, ¿no? Un lugar santo. Y después de pasar el velo, hay un lugar santísimo. Ese lugar santísimo, ahí es arca del pacto de Dios. Se llama propiciatorio. O sea, en este lugar se puede hacer remisión del pecado de las personas. Por eso el sumo sacerdote, una vez el año, el día 10 de julio, según el calendario de judío, eso el día de expiación. Él tiene que llevar la sangre de una cabra, ¿no? Y él rociará 7 veces encima de este propiciatorio para expiación del pueblo entero de Israel por un año. ¿Sí? Entonces, ese lugar, Dios hablará con el pueblo de Israel. Este lugar, eso, morada de Dios. ¿Sí? Desde ese lugar salió la nube, ¿no? ¿Sí? Eso, la guía del Espíritu Santo. Propiciatorio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios mandó a Moisés tan detalladamente este diseño del tabernáculo, ¿no? Sí. Para construir este tabernáculo tiene que seguir el orden de Dios, ¿no? Sobre todo un candelero de oro, ¿no? ¿Saben ustedes? Sí, un talento, o sea, más o menos 25 kilogramos de oro puro, ¿no? Pero no hay que meter en el fuego, sino hay que, no sé cómo se llama, sí, así, ¿no? Hay que hacer este candelero de oro, muy complejo, ¿saben ustedes, no? Sí. Debajo de este candelero que hay, flor de almendra, ¿no? Sí, 7, y debajo de esta almendra también otro almendra, ¿no? 7 brazos con martillo, ¿no? Sin meter fuego, muy complicado. Entonces, haciendo esta cosa que pensaría, ¿por qué tenemos que hacer de esta manera? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que utilizar oro puro sin meter a fuego? Eso es muy difícil. ¿Sí? Puede pensar según el pensamiento humano, pero no importa. Hay que seguir el orden de Dios, ¿no? Por eso le ha dado un diseño muy detallado para que seguirá este orden. Y también aquí propiciatorio. De ese lugar Dios hablará con el pueblo de Israel, ¿no? Pero como os he dicho, para entrar a este lugar solamente una vez al año sumo sacerdote puede entrar. Si otra persona entra y otro día entra sumo sacerdote, morirá. Eso es el mandato de Dios. Por eso no cualquier persona puede entrar. No cualquier momento entrar a este lugar. Pero este velo se rasgó cuando murió Jesús en la cruz. En el día 25, cuando teníamos la reunión, ¿no? Sí, vimos una película, ¿no? Sí. Había un terremoto. Cuando murió Jesús en la cruz, ¿no? Había un terremoto. Pero antes de esto se rasgó, se rompió el velo. Este velo muy fuerte. Aunque 2 toros fuertes se tiran, pero no se rompe. Pero de repente, de arriba abajo se rompió este velo cuando murió en Jesús. Ya vamos a buscar San Mateo capítulo 27.
San Mateo 27, del versículo 50 y 51. San Mateo 27, 50 y 51. Ya, leamos juntos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús murió, ¿qué ocurrió? Primera vez eso, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo era muy fuerte, no puede romperse con la fuerza física de este mundo. Pero cuando Jesús murió, se rasgó de arriba a abajo este velo. ¿A qué se refiere esto? Se ha quitado el obstáculo que impide acercamiento de las personas a Dios. Cuando estaba el velo, nadie puede entrar por este lugar. Pero cuando se rompió este velo, cualquier persona puede entrar para estar con Dios, para escuchar la palabra de Dios. Dios permitió que se acercara las personas por medio de ese velo, ¿no? Ya, vamos, ¿a qué sirve esto? Eso indica el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10. Versículo 19. Hebreos 10, 19. Voy a leerlos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí, como versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué es? Esto es de su carne, ¿no? Sí, cuando se rasgó el cuerpo de Jesucristo, al mismo tiempo el velo se rasgó y nos abrió el camino para que podamos acercarnos a Dios más libremente, ¿no? Sí. Por eso nosotros tenemos que caminar por este camino. ¿Sí? Ya se ha abierto el camino, pero no pasa por este camino, ¿qué sirve? Nada, ¿no? ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que acudir cada día, cada momento. ¿Dónde está Dios? ¿Sí? El tabernáculo es una sombra de la iglesia. Donde Dios habla para con nosotros en la iglesia, ¿no? A través de su palabra. ¿Dónde está su poder? Aquí, la iglesia, ¿no? ¿Dónde está el consuelo de Dios? Aquí está. ¿Dónde está nuestra esperanza? Aquí está, ¿no? Para esto Dios, el Señor, vino a este mundo. Abrió el nuevo camino y nueva morada, este lugar. Por eso nosotros tenemos que permanecer en la iglesia, ¿no? Sí, cuando vemos capítulo 14, 15, 16 de San Juan, eso es el último sermón de nuestro Señor Jesucristo. La última petición a los discípulos. Entonces será más importante, ¿no? Entre esos capítulos, capítulo 15, la parábola de vid y los pámpanos, ¿no? Yo soy la vid y vosotros sois pámpanos. Y entonces permaneced en mí. El que permanece en mí, entonces llevará muchos frutos. Eso es la promesa de Dios. Dios, el Señor, nos abrió, nos permitió esta ocasión, que estar Dios con nosotros.
Dios tan poderoso, Dios nuestro Creador, Dios nuestro Padre Celestial, ya está con nosotros, ¿no? Entonces no tendremos ningún temor. Pero cuando nos alejamos de este lugar, entonces en lugar de llegar la confianza, nosotros llegará desánimo, desesperanza, desconfianza, ¿no? ¿Sí o no? Sí, verdad. Sí. Pero me da mucha tristeza que escuchando alguna palabra de los cristianos, ¿no? Yo no quiero ir a la iglesia. ¿Sí? Yo no voy a la iglesia por algunos motivos. ¿A qué se refiere esto? Menosprecia mucho la obra de Jesucristo. Menosprecia el motivo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, echando culpa a la iglesia. Si la iglesia, ¿qué tiene culpa? Nada. Pero ¿qué dice? ¿Por qué dice? ¿No? Yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Sí? Eso, gran pecado ante Dios, los cristianos, ¿no? Los cristianos pueden cometer pecados, ¿no? ¿Sí? Mentir, odiar, aborrecer, ¿sí? Eso, pero el pecado más grande es eso, menospreciar el valor de la iglesia, ¿sí? Eso Dios no perdona tan fácilmente. Por eso nosotros tenemos que valorar mucho, ¿sí? Verdaderamente el valor verdadero de la iglesia. Ese lugar está Dios. Este lugar habla Dios. Pero si no acude aquí, ¿a qué se refiere esto? Yo no quiero acercarme a Dios. Mucha gente piensa que, personalmente yo puedo acercarme a Dios sin permanecer en la iglesia. Eso absolutamente mentira, ¿sí? Por eso el libro de Primera de San Juan nos enseña la comunión con Dios. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está la unción del Espíritu Santo? Ese lugar Dios habla. Dios nos consuela, Dios nos da fuerza, sabiduría, todas las cosas necesarias para nosotros. Por eso Dios mandó al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, construyera el tabernáculo. En nuestra época, en la iglesia. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Por eso Jesús vino a este mundo. Hoy hemos aprendido 3 propósitos de la venida de Jesucristo, ¿no? ¿Cuál era el primero? Hacer la voluntad de Dios para dar la gloria a Dios. ¿Cuál es la segunda? Cumplir la ley de Dios, o sea, amar, ¿sí? Para mostrar el amor de Dios. Y el tercero, para que Dios esté con nosotros, ¿no? Entonces, Dios, el Señor, para cumplir estos propósitos, vino este mundo. Y luego, el próximo domingo, también aprenderemos otros propósitos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que cumplamos estos propósitos de la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, predicando, utilizando el Evangelio para que la gente pueda tener la vida eterna. Y también vamos a tener la vista de nuestro Señor Jesucristo para amar a unos otros hasta el fin, no por un momento, no una situación agradable, sino hasta el fin. Pensando en la noche que se traicionó, ¿no? Sí, Señor Jesucristo. Y luego, si permanecemos en la iglesia, ¿no? Aunque una palabra mera no saca esta palabra, no voy a la iglesia. Eso Dios escucha, ¿sí? Y luego le da, ¿sí? Le disciplina según su palabra. Por eso, aunque sí tiene dificultad, pero ¿sí? Cuando acude aquí, puede tener, ¿sí? El consuelo, el ánimo y la esperanza, ¿sí? ¿Vale? Entonces, vamos a terminar con la oración, la palabra de hoy. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias por darnos la gracia y el amor, la misericordia por medio de
sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos aprendido los propósitos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como el Señor, nosotros, sus seguidores, sus discípulos, tenemos que hacer los mismos propósitos de su venida. Por eso nosotros queremos orar a ti para que podamos cumplir tu voluntad, dejando nuestro pensamiento, nuestra manera de vida. Por eso ayúdanos y fortalecernos para que podamos cumplir tu voluntad para darte la gloria. Y también utilizarnos cada uno de nosotros para que podamos entregar este gran mensaje a las personas que todavía no han conocido tu gran amor, tu gran gracia, tu salvación. Por eso siempre te pedimos que nos ayudes para que podamos estar contigo, Señor. Siempre queremos estar al lado de ti, Señor. Y también queremos ser consolados por ti, Señor, consolados por tu palabra. Por eso, enséñanos y dirígenos nuestros pasos hacia el camino por donde tenemos que andar. Y también oramos por los hermanos para que ellos puedan tener más sabiduría, más fortaleza, más fuerza para que podamos cumplir tus mandamientos, que es amar a unos a otros. Aunque somos débiles, pero en ti, Señor, nosotros seremos fuertes para cumplir tu voluntad. Por eso siempre estás con nosotros y ayúdanos para que podamos permanecer en ti, Señor. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.